Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups, principalmente en sectores de biotech y agrifoodtech, que necesitan personal científico-técnico altamente cualificado. Y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas buscando y seleccionando al mejor talento científico. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Bueno, Joaquín, un gustazo tenerte en el programa. Muy buenos días, el placer es mío. Joaquín, como siempre, te podría presentar, pero casi que prefiero que tú en un minutito nos cuentes quién es Joaquín Gómez Moya a día de hoy, ¿no? Porque ya tienes una trayectoria muy dilatada, pero a día de hoy, ¿quién es Joaquín Gómez? Soy fundador de Viva In Vitro junto con el doctor Pellegrín y otro grupo de investigadores y de instituciones. Actualmente presido Viva In Vitro y procuro hacer que se desarrolle un equipo capaz de sacar adelante el proyecto, ¿no? Muy orientado a sacar adelante nuestro dispositivo Viva Sepscare. Esta es mi obsesión actual. Vale. ¿Nos puedes contar muy brevemente en qué consiste ese dispositivo? Sí, nosotros estamos desarrollando un dispositivo basado en algunos aspectos de algunos descubrimientos de vanguardia en la ciencia de inflamasomas. Voy a tratar de no meterme demasiado en temas técnicos, que dará una información crucial sobre el riesgo y el pronóstico de un paciente con un grado de certeza y un tipo de información que hasta ahora solo se tenía de manera indirecta por parte de los médicos. En terapias de esclerosis múltiple, en situaciones críticas por shock séptico. Y esta información que dará Viva Sepscare permitirá que el doctor pueda dar el tratamiento y las terapias más ajustadas a la evolución previsible de este paciente. Bien. Joaquín, por tanto, mejorará mucho y posiblemente podrá salvar muchísimas vidas y ahorrar mucho gasto a la seguridad social. Bien. Este es el proyecto tuyo actual, pero evidentemente tú has llevado otros proyectos anteriormente. ¿Qué ves tú nuevo o diferente a la hora de dirigir la empresa? Sí, la empresa o incluso el grupo de personas, la tipología de spin-off, que es un poco diferente en Viva In Vitro respecto a lo que tú has hecho antes. Sí, en el caso de Viva In Vitro o de otras empresas con fuerte contenido científico, a ver, la principal diferencia estribaría en las metodologías que tienes que aplicar para desarrollar el equipo, desde mi punto de vista. Ah, ¿vale? ¿Pero en qué aspecto? En una empresa madura, tú haces reuniones conforme bien organizadas, con agenda. Yo incluso las guionizaba, yo las hacía muy conforme al libro, hace 20 años. En una corporación tú desarrollas muchos líderes internos en las distintas factorías o en las filiales internacionales. Procedimentalizas mucho. Estableces reuniones semanales que coordinen y permitan anticipar lo que va a ser. Tienes una serie de récords históricos que permiten anticipar y valorar muy bien qué es lo que va a ocurrir, qué necesidades de producción, operativas, de inversión vas a tener el siguiente año. En el caso de este tipo de empresas, lo principal es entender el esfuerzo de generosidad y de confianza que hace mucha gente muy diversa en ti y la dificultad que van a tener todos bien entendido, empieza por uno mismo, la dificultad que vamos a tener todos en entender la aportación, el trabajo, los puntos de vista de personas
que empiezan un proyecto donde se hace algo nuevo, con cosas que van a ocurrir en tu laboratorio que nunca antes se han hecho. O parte de gente que viene de trayectorias muy diferentes, muy separadas. Por tanto, la dinámica de gestión del equipo es muy diferente. También te encuentras con que el equipo, de cada una de las personalidades, es una personalidad, al principio al menos, que tiene un gran recorrido científico, técnico, empresarial, financiero y un fuerte conocimiento dentro de su área. Hay que hacer que todo eso engrane y funcione. Claro, comenta Joaquín que claro, en otra empresa a lo mejor el tema de qué es lo que va a ocurrir es un poquito más predecible. Aquí es menos. Dentro de que es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo en una spin-off, ¿tú te has encontrado con algo que no te esperabas, que de hecho os ha hecho reenfocaros, ¿no? O incluso cambiar algún tipo de objetivo dentro de la empresa? Sí, te encuentras con... A ver, te tienes que habituar a abandonar metodologías que en el pasado siempre te han dado resultado en distintas empresas y sectores. Te tienes que habituar a incorporar información técnica y a identificar cuál es la información técnica que, sin tener demasiado valor a veces para una patente, o sí, o sin tener demasiado valor científico, o sí, puede tener una fuerte repercusión, por ejemplo, en el modelo de negocio o en los mercados a los que te puedes dirigir o los mensajes que debes lanzar sobre la potencialidad del producto o servicio que estás desarrollando. Vale, ¿nos puedes dar un ejemplo? A ver, me resulta difícil dar algún ejemplo en el caso de Viva porque podría ser, porque estamos desarrollando, ahora mismo los desarrollos que estamos haciendo están protegidos por secreto industrial. Vale. Tendría que pensarlo un poco. Pero mira, un ejemplo, volviendo a lo anterior, puede tener que ver con simplemente el hecho de que te das cuenta de que yo siempre he realizado reuniones ejecutivas semanales, los viernes. Aquí me he dado cuenta de que, primero, la gente ha estado bastante automotivada y ha estado bastante sobradamente capacitada como para necesitar... Es contraproducente presionar. Segundo, es más importante cierto grado de presencia física para ir creando una cultura conjunta y para que vean cuál es el sentido que tiene lo que está haciendo en el contexto de la estrategia de la empresa. ¿Vale? Esto es interesante. Luego, no sé, o hay otros aspectos más técnicos. Puedes darte cuenta de que puede haber dificultades en la reproducibilidad de ciertos grados de confianza en un ensayo que lleve a que tengas que pensar en sumar otro marcador, o puede que te des cuenta de que la técnica que habías pensado de detección y que requería un perfil muy determinado de partner o de proveedor estratégico no va a funcionar o no está funcionando y debo buscar otro partner con otro perfil, incluso en otro país. Este tipo de problemas ocurren constantemente en la fase de desarrollo. Te puedes dar cuenta de que los tiempos que habías prometido por ensayos clínicos y validación clínica no se cumplen, porque, por ejemplo, en el caso de la sepsis tienes el problema de que ocurren cuando ocurran o ocurre entre medias una pandemia y el reclutamiento y los plazos y los números que vas a tener no van a ser suficientes para tener un grado de confianza bastante, pero bueno, entonces te empiezas a plantear que esperas a que esté el dispositivo desarrollado y ya probarás con el dispositivo en vez de requete validar la técnica que actualmente tenemos. Este tipo de incidencias hay que saberlas aprovechar constantemente. Anuncios que ocurren en el mercado. Hay alguien que anuncia no sé qué y alguien te llama preocupado. Generalmente algún analista que hace búsquedas de Google, con todos mis respetos, para el analista y para Google. Entonces le tienes que explicar que muy bien, que estás encantado de que haya gente en tu arena, porque eso implica, 1, interés, 2, potenciales aliados, 3, quizá incluso un posible comprador en el futuro, si les van las cosas desusadamente bien. Bueno, el tener que manejar noticias inesperadas
es algo esencial, yo creo. Muy bien. Pero claro, hay que estar ahí. Has comentado antes, Joaquín, algo interesante, que es el tema de la automotivación. ¿Y qué pasa con la automotivación del que manda, del CEO, bueno, el que manda, del líder del proyecto? O sea, por un lado, tú has visto mucha diferencia entre ese tipo de motivación en una empresa pequeña y una empresa grande. Y por otro lado, ¿cómo consigues tu propia motivación para llevar al grupo? A ver, entre una empresa pequeña y grande, no. Entre una empresa basada en el conocimiento o en la tecnología, un spin-off surgida de una institución de investigación donde contratas, todos tienen 1 o 2 másters, 1 o 2 doctorados, una o 2 o 3 lenguas extranjeras y un recorrido y una proyección impresionante, y otro tipo de empresas. Las empresas, una empresa biomédica como la nuestra, requiere. Entonces, para responder al segundo, déjame hacer una aclaración. No creo en la mítica del emprendedor. ¿Vale? No creo en ello. A ver, ni creo que yo me pueda exigir o me pueda permitir las cosas que le exijo a los demás. Me explico. Yo me he encontrado con unos inversores que, más allá de la convicción, demuestran compromiso. La convicción se puede demostrar con un buen argumento, pero ellos demuestran compromiso, tienen un cheque y se hacen socios míos, del doctor Pellegrini, de Tony Vilaplana, para que ejecutemos nuestro proyecto. O sea, en otras palabras, para ser muy claros, para que hagamos realidad nuestro sueño. Esa gente ha confiado en nosotros y nos ha extendido un cheque para que hagamos realidad nuestro sueño. Que sí, el sueño es hacer una empresa que puede ser muy rentable para ellos. Pero primero, desde un punto de vista subjetivo, a mí me están dando su dinero y se me están asociando, se me están haciendo socios míos. Unos señores que se embarcan en este recorrido conmigo porque confían en mí. Segundo lugar, hay unas personas, unos científicos, unos ingenieros, unos profesionales de altísima cualificación que se mudan incluso de continente con su familia americana porque confían en este proyecto y porque han confiado en lo que les he dicho. Es gente que ha renunciado a un posible carrerón para emprender esta aventura por confianza en el proyecto y en las promesas que les hemos hecho. Y hacen una aportación absolutamente imprescindible, esos primeros empleados. Gente que ya viene motivada por su ambición personal, por su ansia de conocer, de aportar a la sociedad, de triunfar también, científica, profesionalmente. Por supuesto, eso es legítimo, y quizá incluso de ganar bastante dinero si las fantoches que les hemos ofrecido, ya que no les podemos pagar lo que merecen, algún día las cobren. Eso, luego vendrán, o han venido, en el caso de otras empresas que he dirigido, han venido los primeros clientes, que hacen también un esfuerzo de confianza enorme. Están instituciones a las que yo estaré agradecido eternamente para el resto de mis días, como la FFIS o la INVIP, que es nuestra alma mater, que es de donde surgimos. La FFIS y la INVIP han hecho un esfuerzo de confianza y de apoyo continuado en nosotros, y déjame que lo personalice, y en mí, que yo me siento obligado a corresponder. Así es que si eso ya no es bastante motivación, pues mira, si yo estoy viendo a un tipo que soy yo desde fuera, si yo estoy viendo a un CEO que ha recibido todo ese depósito de confianza y de compromiso por parte de tanta gente, que ha concitado esa alianza de compromisos, de generosidades, voy a emplear la palabra generosidad, que ha recibido tanta generosidad de otros, a ver, a mí me parece que este tipo se tiene que levantar con muchísimas ganas y alegría de trabajar. Y el día que no las tenga, pues mira, me da igual. Donde no llegue la confianza, la motivación, tiene que llegar el sentido de la obligación. Por tanto, no creo que en mi caso o en el caso de las personas clave de Viva, como puede ser también Pablo Pellegrini o Tony Vilaplana, que posiblemente te darían una respuesta similar a la mía, no creo que en nuestro caso aplique lo de la motivación. Nosotros
estamos motivadísimos, estamos satisfechos, estamos viendo cumplir nuestro sueño. Si eso no es bastante motivación, pues mira, el día que tengas menos motivación, te tomas un café más y vas a trabajar y haces lo que te El café es la clave. con ganas o sin ganas. No, está bien. O sea, yo creo que lo que comentas de solo corresponder a lo que recibes ya es suficiente motivación a veces, ¿no? Teniendo ese tipo de equipo, ese tipo de personas enfrente. A ver, sí que es verdad que en el día a día, pues después tienes que lidiar con muchas cosas que para un CEO generalmente suelen ser problemas, ¿no? Soluciono esto, que es un problema, soluciono esto, que es un problema, ¿no? ¿Cómo eres capaz de separarte de ese día a día de responder emails, llamadas, conversación a lo mejor incómoda, dificultad con comercial, o sea, problemas, y ver la big picture, ¿no? Verlo desde arriba y seguir fomentando de alguna manera esa parte más creativa que necesita un CEO para que funcione bien el proyecto? O sea, a nivel práctico, a nivel concreto, ¿haces algo que antes no hacías o algún tipo de proceso, truco para eso, para fomentar esa parte más creativa? No, pues fíjate, a ese respecto posiblemente sea una de las pocas cosas donde la experiencia de dirigir corporaciones durante décadas antes sí me ha venido bien. Yo viajaba mucho por todo el mundo y mi compañía era la lectura, era un lector compulsivo. Así es que creo que es muy importante en una posición como la mía, aparte de la ayuda fundamental que significa tener una mano derecha con una inteligencia ejecutiva tan desproporcionada como es el caso de Tony Vilaplana, que se ocupa del negocio del día a día, eso, o sea, tener gente que supla, si no tus carencias, tus debilidades, o incluso si son tus fortalezas, gente que multiplique tus fortalezas, es fundamental. Pero al margen de esto, desde un punto de vista así muy práctico, si quieres que te diga la verdad, a mí me ayuda mucho leer. Leo 4 o 5 horas al menos todos los días. Leer sobre ciencia, leer sobre clínica, en un tono divulgativo, en un tono, vamos a ver, que yo pueda entender. Leer muchos artículos, leer mucho sobre negocios, leer mucho sobre el panorama competitivo, leer mucho sobre inversiones en este área, leer desde distintos ángulos y puntos de vista todo lo que pueda afectar actualmente o en el futuro a mi negocio. Muy bien. Eso ayuda a generar ideas. Lo hemos comentado antes, Joaquín, tú y yo. Claro, es un poco la tendencia opuesta a lo que está pasando en el día a día, ¿no? ¿Quién le echa 4 horas al día para leer un libro? O sea, ¿quién se lee un libro? O sea, cada vez es más difícil eso, ¿no? Y cada vez nos vamos más a la lectura rápida de un post de LinkedIn, ¿no? Nos vamos más a redes sociales. ¿Tú le has sacado partido o le ves interés a también invertir tiempo en la parte más de redes sociales? Hemos hablado en algún momento del tema de la marca personal, ¿no? Hay CEOs que tienen esto como parte, bloque fundamental, ¿no? De su día a día. Hay muchos CEOs que se despreocupan enteramente de todo esto, no, ni tienen redes sociales, ¿no? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Tú dale, ¿eh? A ver, voy a expresarme con delicadeza y respeto. ¿Cómo lo diría? Yo no me siento, yo tengo el máximo respeto a la estrategia y a la forma de hacer de todo el mundo y mucho que aprender. Y hay gente que es muy exitosa haciendo cosas de un modo distinto, pero lo que yo observo es que, a ver, si nosotros vendiéramos cafés en una cafetería, tendríamos que hablar de nuestro café. Si vendiéramos viajes al Benidorm o coches o seguros, lo que yo observo es que la gente que más éxito ha tenido construyendo una empresa habla de su producto y habla de su proyecto y habla de lo que te venden y se vuelca en Mercadona y se vuelca en Zara luego se han hecho famosos ellos, pero no era así en un principio ni durante décadas. La gente que hace algo importante se vuelca en eso que está haciendo. Y en el caso de los empresarios, se vuelcan en lo que venden, en el servicio que dan a sus clientes, en el producto que dan a sus clientes. Si nosotros conseguimos hablar
con profesionalidad, en los sitios adecuados a la gente apropiada, con los mensajes justos sobre Viva Sepscare y su potencial para salvar vidas de enfermos sépticos, de mejorar la condición de enfermos en esclerosis múltiple, de estratificar, o sea, de evaluar el riesgo y el pronóstico de los pacientes para ir avanzando hacia una medicina personalizada. Y lo hacemos esto con clínicos. Si logramos hablar de Viva Sepscare y de nuestras técnicas farmacéuticas que están desarrollando inhibidores de NLRP3, inhibidores de cierto tipo de activación de procesos inflamatorios y autoinmunes. Inhibidores de NLRP3, tengo que decir la palabra, perdón. Sí. Si conseguimos convencer de esto a las farmacéuticas, entonces no solo haremos mucho bien y llegarán los beneficios de esta técnica a muchos pacientes, se desarrollarán nuevos fármacos, se estratificarán mejor en los hospitales, se salvarán vidas, sino que nosotros tendremos éxito y daremos un retorno a toda esa gente que ha confiado tanto en nosotros, a los inversores, a las instituciones, a la sociedad, a los empleados, y habremos hecho lo que debemos. Y habremos tenido, y seguro que vendrá después el éxito, el reconocimiento y lo que tenga que venir. Y si no, da igual, los que hayamos estado ahí lo sabremos. Claro. Y nos iremos con esa convicción, con esa satisfacción. Yo creo que esto es lo que a mí me parece más importante. Después, yo sí tengo presencia en redes sociales, dicho esto, pero más por un interés personal de promover en LinkedIn mi marca o de seguir a gente muy interesante y encontrar artículos y lecturas en Twitter. Marca, no sé. Cuando veo que hay alguien que habla mucho de sí mismo y que se promueve a sí mismo, no me queda claro. O sea, no me queda claro. ¿Esa empresa va a vender réplicas de ese señor? ¿Está vendiendo los servicios profesionales o la consultoría de ese señor? ¿O ese señor pretende vender un producto, un servicio, a llevar un beneficio a algún cliente? Claro. Eso en fin, claro. me deja... Yo entiendo que también depende un poco del tipo de empresa del que estemos hablando. Si puedes hacer marca personal bien o mal, pero si el producto o el servicio eres tú, pues claro, otra cosa. Este tipo de empresas nuestras es diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que ¿qué beneficio adicional tienen esas empresas como Amazon, Apple, Microsoft, ¿no? O sea, podemos pensar en esas empresas y sabemos quién es el CEO perfectamente. O sea, pero lo conocemos, lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Pero otras empresas no. De otras empresas no tenemos ni idea de quién es el CEO, ¿no? O sea que sí que hay ahí un añadido de interés hacia, no sé si es más social, hacia cliente final, que en el fondo se basa en la marca personal de esa persona que llevaba la empresa, que lo ha hecho muy bien. Es decir, que la empresa de por sí no lo ve muy claro. No, yo era usuario desde muy temprana hora de Amazon para comprar libros, paquetes enormes de libros que me llegaban de Estados Unidos en casa. Yo no tenía ni idea de quién era Jeff Bezos. A Bezos le conocí por los medios después, mucho después, me gustaba el servicio. Vale. Yo estaba en una empresa que me decía, hemos empaquetado y hemos enviado esto. Esto se va a retrasar una semana. Esto ya está allí. Esté atento porque le va a llegar a su casa. Que me daba un servicio y una experiencia fabulosa. Muy bien. Y con otras marcas que uso, pues me pasa igual. Yo creo que la marca, vamos, prefiero pensar que la marca que vendo es Viva y que es Viva Sepscare. Y eso va a hacer que me vaya muy bien, que nos vaya muy bien. Queda claro. Joaquín, volviendo un poco al tema anterior. Dentro de la actividad del CEO, diariamente tienes que hacer como muchas cosas muy diversas entre ellas, ¿no? Especialmente en las empresas que son más pequeñas o más en concreto en una spin-off, ¿no? En ese entorno de emprendimiento en el que tienes como muchas diversas tareas, ¿cómo te adaptas o cómo te enfrentas a esas cosas continuas que van añadiendo, o sea, a esas necesidades continuas que van añadiéndose a veces de forma exponencial sin perder el foco de lo que tú eres bueno haciendo? Es decir, tú comenzaste liderando el proyecto como CEO porque eres bueno haciendo esto, esto, esto y esto. Y conforme se avanza en el desarrollo de la empresa, empiezan a aparecer otras necesidades, pero tú tienes que, de cierto modo, cubrir algunas de esas necesidades porque no son tantas personas, ¿no? ¿Cómo consigues
resetear continuamente y tener muy claro cuál es el foco y dejar de hacer cosas que a lo mejor te obliga el día a día de la empresa y centrarte, adaptarte a los cambios, pero sin cambiar un poco la calidad de lo que hace Joaquín. Pues tendría que pensarlo y racionalizarlo. Nunca me ha costado, lo he hecho de manera bastante ¿Vale? espontánea. Siempre he sentido, también es verdad, mi padre era director de empresa y además me llevaba desde chiquitito con él a viajes, a negociaciones, a hablar con abogados, con ingenieros, Ah, a contratar, a negociar con alguien su contratación, incluso. O sea, me llevaba desde pequeño, que era algo relativamente usual en aquellos tiempos. Yo creo que las cosas realmente importantes son pocas. ah, Entonces, hay que estar centrado en las cosas realmente importantes. ujú, Tienes un proyecto que tiene una serie de elementos centrales, tienes una estrategia que tiene dos, tres cosas centrales a largo plazo y una o dos, tres tareas, tres cursos de acción vitales, imprescindibles de conseguir eh, en este semestre, y entonces simplemente te tienes que centrar en eso. Luego, ya más como entrando a un detalle de truco personal, nunca me ha gustado, esto me ha gustado alguna amistad casi, nunca me ha gustado salir los domingos por la tarde. El domingo por la tarde empiezo a pensar cuál es la cosa que quiero conseguir esa semana. Normalmente pienso dos o tres o cuatro, pero luego ya con el paso de los años y de las décadas me he dado cuenta de que si consigo si me centro en pensar una cosa que sea importante esa semana, eh, sacar adelante y bien esta reunión con inversores. Dejar claro este aspecto, este hito y su trascendencia y cómo nos vamos a organizar para conseguirlo con el equipo. ujú, O comunicar efectivamente tal aspecto, o resolver tal crisis de liquidez, o lo que sea, o preparar bien ese viaje a ese partnering. Y sobre todo conseguir la cita con A, B y C, con estos tres, para decirles este y este mensaje. Además, incluso antes que se usaban las tabillas, lo que hacía era usar las tabillas del hotel, que sí, había en las mesitas de los hoteles ajá, antiguamente, porque así en cada página estaba obligado a poner la frase, el mensaje que le quería decir a cada interlocutor, proveedor, inversor, cliente, lo que fuese, con el que me iba a entrevistar. ujú, Y eso, ¿qué hago cuando viajo? Que hago normalmente la tarde anterior a la feria o al partnering, a la reunión en el hotel. vale, Eso lo hago también para cada semana el domingo. No es algo programado, no es una técnica, es que me ocurría que me entraba una inquietud enorme y una ujú, preocupación terrible por hacerlo bien esa semana. Y entonces, pues, ¿en qué hay que hacer centrado? Y me quedaba mucho más tranquilo si dedicaba la tarde del domingo a centrar qué cosa quería sacar. ujú. Y si podía ser el lunes o el martes, ya estaba mucho más tranquilo, relajado. Todo esto. Queda claro, queda claro. Aliviaba mucho la tensión. Muy bien. Joaquín, has comentado antes la velocidad Me a la que gustaría haber dado una respuesta más técnica, pero esta al No, menos ha sido sincera, si no técnica. no hace falta que sea técnica. De hecho, no creo. Bueno, estás hablando en realidad un poco de productividad, ¿no? De gestión del tiempo de uno. Y no veo que haya tanta gente que se haya formado de manera formal, digamos, ¿no? Con metodologías probadas, o sea, tipo GTD, ¿no? Que te usen Bullet Journal. No, realmente no conozco a tanta gente que se haya tomado eso como una parte fundamental de su desarrollo profesional y muchas veces que no hace falta. O sea, hay gente que intuitivamente con el tiempo pues va llegando a ese tipo de conclusiones, ¿no? Estoy de acuerdo. Em, Joaquín, antes hemos dicho eso, la velocidad con la que cambian las cosas en este entorno, ¿no? Que hay que estar siempre muy, muy pendiente, ¿no? Con una vigilancia tecnológica tremenda, ¿no? Para estar tú ahí enfrente de lo que está ocurriendo. En una empresa como la tuya, ¿cómo puedes predecir o cómo puedes un poco gestionar o identificar riesgos potenciales que vayan a ocurrir
siendo tan rápido el cambio continuo, ¿no? Respecto a otro tipo de empresas. O sea, ¿cómo puedes identificar o, bueno, tú o tu equipo, esos riesgos potenciales que ocurren continuamente en ese ambiente? A ver, yo creo que lo mejor para tener capacidad de anticipación es leer, una Vale. vez más. Leer mucho, tener una fortísima curiosidad intelectual. Después, hay que mantenerse informado, por supuesto. Pronto te das cuenta de que conviene tener una cultura de vigilancia y de seguimiento sistemática y unos procedimientos dentro de la empresa. Entonces, hay personas dentro de la empresa que dan seguimiento a estos aspectos en patentes, a estos aspectos en ciencia, que hacen búsquedas. Además, cada vez que una farmacéutica se nos acerca o algún otro interlocutor importante, hacemos un buen escáner, hacemos un buen sondeo de qué literatura están produciendo, de qué ensayos clínicos tienen en marcha. Entonces, supongo que si tú lo haces, de manera natural se va transmitiendo, se va convirtiendo y sistematizando de un modo más organizado y eficiente y con más capacidad de profundizar en cada una de las áreas relevantes entre el equipo. Mm. Después, hay algo que déjame que puntualice. Desde mi punto de vista, sí, en una empresa que empieza, especialmente en una empresa con fuerte contenido científico tecnológico, una proyección clínica como la nuestra, hay, uh, muchos cambios, hay una situación muy fluctuante por causa de la propia naturaleza de la empresa. Otra cosa es lo del cambio en la sociedad. La situación, la sensación de vértigo siempre ha existido. O sea, cuando vivías en un poblado y te podían venir los unos y incluir en la horda o cortar la cabeza o hacerte que tuvieras que huir y refugiarte con alguna tribu en una montaña, pues la sensación de cambio, de incertidumbre, de vértigo ante los acontecimientos es una constante en la historia humana. Los cambios auténticamente relevantes con impacto en la sociedad, bueno, esos van más despacio. O sea, cambiar de una versión de móvil a otra, de un sistema operativo a otro, o sea, los cambios que de verdad importan no ocurren tan deprisa, ocurren más despacio. Y su incorporación, su asimilación y su repercusión en la sociedad son más lentos. Ocurre en medicina cada pocas décadas, ocurre en telecomunicaciones, pero el móvil lleva inventado decenas de años y el correo electrónico. Y hay otras cosas que han sido solo una automatización de procesos que antes se hacían con sorprendente eficiencia, de manera manual o mecanizada. Así es que, vale, sí, hay cambios debido a la situación de la empresa y poco a poco nos ocurre como en la vida, ¿no? Hay una sensación de que el tiempo se mueve a otra velocidad, de otro modo, ¿no? Ahora estamos en la infancia de una empresa y hay que tomar decisiones que pueden tener mucha inercia con relativamente poca información y tienes que estar un poquito más atento, más vigilante. También sientes ese casi susto, esa urgencia y tienes esa sensación de vigilancia. Una vez que se ve por dónde pueden venir las cosas, qué empresas se están moviendo y vas estableciendo el campo de juego. O sea, una estrategia al final es elegir el campo de juego, pues te das cuenta de que hay una serie de empresas que se están moviendo con sistemas de innovación abierta muy bien en tu campo, las vigilas, que hay unas farmacéuticas que podrían desarrollar un companion diagnostic, porque aunque no están en dispositivos médicos ni están en diagnóstico y mucho menos en estratificación, están adquiriendo una proficiencia, un conocimiento de esa vía metabólica en la que tú trabajas y empiezas a vigilarlas y a atenderlas y empiezas a crear tu propia nomenclatura, tu propio mapa del campo de juego, ¿no? y de cómo está jugando cada uno. Y vas estableciendo, conforme crece la empresa,
vías de monitorear esto. Muy bien. Joaquín, vamos a lo que no ocurre todos los días, pero que realmente ocurre, ¿no? Y que a veces se nos olvida, y es cuando de repente hay un muy buen día, cuando todo funciona, ¿no? Cuando hemos conseguido un hito. ¿Qué es lo que tiene que hacer un CEO cuando las cosas funcionan muy bien? Yo creo que siempre bajar un grado. Los días muy amargos y los días, vamos a morir todos, se acaba el mundo mañana, tenemos que cerrar, no cobramos la nómina este mes. No es verdad. En ese momento dices a cada uno qué hacer, que la gente se centre, que tenga un qué hacer y se ponen con ellos. Ya tienen una misión y saben cómo pueden contribuir. Simplemente. Y cuando hay mucho éxito, pues también. A veces ocurre que la gente no se da cuenta de la trascendencia de un éxito y hay que decir, oye, esto es importante. Esto es importante, o sea, que no todos los días entra un behind ETA en nuestro Scientific Advisory Board, esto es digno de celebración. O ellos te lo tienen que decir a ti. Hemos sido capaces de detectar por fluorescencia los oligómeros de ASC. Bien, bueno, bien. O hemos resuelto con un péptido esto y esto nos ahorra tener que hacer un carísimo desarrollo de un anticuerpo monoclonal y este tipo de cosas, ¿no? O hemos logrado usar estos reactivos que son el 60% más baratos que lo que usábamos antes y esto va a ahorrarnos decenas de miles de euros todos los trimestres o cientos de miles. Bueno, pero normalmente si hay un grado de euforia hay que celebrarlo y en mi caso me parece que hay que dejar que la gente lo celebre, pero mantenerse Cauto. mantenerse un punto siempre por debajo del termómetro emocional de los demás. A lo mejor, no sé, esto te parece que es de ser un poco cenizo, pero me parece que es bueno templar los ánimos tanto en unas ocasiones como en las otras. Pues después de las grandes manifestaciones de euforia suelen venir decepciones, o sea, hemos conseguido esto y vamos a ponernos a ensayar lo otro y luego te das el trastazo. Cuidado, hay que encontrar un modo de convertir ese entusiasmo en resistencia, en continuidad, en un estímulo para seguir, para avanzar. Muy bien. Me gusta mucho repetir que solo necesitamos tener éxito una vez. O sea, estamos probando detección o microfluídica o anticuerpos o mensajes ante farmacéuticas o mensajes ante inversores. Cuando llegas a uno que funciona, solo tienes que repetir y mejorarlo. Ya entras ya dejas la fase de la tensión creativa y solo tienes que mejorar la eficiencia de lo que funciona. Yo creo que hay que aprovechar los momentos de euforia para cargar la pila de la resistencia. Muy bien. O sea, en el fondo es como crear un buffer, ¿no? Porque después tienen que estar en ese buffer todos en el equipo. Hablando un poco del equipo, ¿no? O de Joaquín como líder de un grupo de personas. mm, ¿Qué has aprendido con el tiempo que a lo mejor antes no desarrollabas respecto a cómo liderar a las personas? No ya a los profesionales, sino a las personas que forman parte de tu equipo. Para ti, ¿qué sería lo más importante a la hora de liderar? A ver, para no hacer declaraciones pomposas o de clase de máster, que ya bastantes clases he dado en másters. Mira, lo que a mí me ha ocurrido, yo te cuento lo que me ha ocurrido. No sé si ha sido un diseño, pero que no. Creo que simplemente me ha ido ocurriendo así. Primero, de ser un señor muy severo, muy procedimental, muy objetivos, y muy ejecutivo, también es verdad que tu posición y la expectativa de los demás respecto de ti, conforme avanzas, cambian, pero me he dado cuenta de que es importante que me ría de mí mismo, de que dé ejemplo riéndome de mí mismo. Veo que a veces a alguien le molesta o le sorprende o le contraría. Da igual, creo que es bueno que la gente aprenda a reírse de sí misma, un poquito, en las empresas.
Y eso significa que eso transmite confianza, transmite seguridad, transmite tranquilidad, transmite un entorno seguro y permite que la gente se exprese, se arriesgue, tome iniciativa y sale mucho mejor que decir, quiero soluciones, quiero iniciativa. Pero, Ujú. a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Pero a qué te refieres con Número reírte uno. con reírte de ti mismo? O Sí, sea, sí, bajar. contar anécdotas de ti mismo. Reírte de un pequeño fracaso, de un pequeño fallo, de que alguien te ha colgado el teléfono o te ha dado una negativa, ¿Vale? que has probado, pensabas que algo iba a salir muy bien y no te ha resultado, eh, nada en absoluto o un poco no ha resultado y un poco sí. Saber tomar las contrariedades, los defectos, los fallitos Ujú. y hasta los éxitos también a veces con un poquito de humor. Me parece sano, me parece higiénico. En segundo lugar, cuando hay un problema, no lanzarme a resolverlo, a estudiarlo, a quedarme hasta la 1, a las 2 de la noche, sino ver ahí una oportunidad para contrastar si alguien del equipo es capaz de hacerlo. No hace falta que lo hagas mejor que tú, posiblemente lo hagas mejor que tú, pero da igual. Lo importante es que veas los desafíos que se presentan como oportunidades de desarrollo. Creo que con la edad, por lo menos a mí así me ha ocurrido, te acostumbras más a ver las posibilidades de desarrollo del personal. Luego, la revisión anual por la dirección y los planes el gap que hay entre la definición de un puesto y la formación de esa persona y no sé qué, todo eso está bien y hay que hacerlo. Y lo vamos a incluir, ya estamos trabajando en ello, la empresa. Pero es más, en el día a día, enfrentarte a un asunto y decir, esto si se lo paso a fulanito lo va a resolver, fulanita tiene una capacidad de negociación, tiene un ramalazo para ser científica, un ramalazo comerciante muy sorprendente. Voy a pasárselo a ella, se lo voy a pasar, que lo haga. Incluso si les fastidia un poco, que normalmente les fastidia un poco al principio. Pues tienes a alguien que está sobrepasado de trabajo, que lleva 2 o 3 gorras en una pequeña spin-off, y encima le pasas algo que tiene la sensación de que te lo estás quitando tú de encima. Ya. O sea, no hay que pensar en quedar bien, no hay que pensar en ser el más listo de la sala. Es importante pensar en las oportunidades que hay cuando ves algo que crees de verdad que puede ser una oportunidad de desarrollo para alguien y que le puede permitir descubrir a esa persona algo de sus propias competencias y desarrollarlas. Que a veces esa misma persona, por su obsesión profesional, por su concentración en sus logros profesionales, no sabía de sí misma. A veces te das cuenta de que hay una científica que tiene unas capacidades comerciales muy interesantes, o de que hay un ingeniero que sabe que tiene una habilidad para gestionar y dirigir negocio a otro nivel y para resolver problemas complejos, no solo materiales, no solo físicos, sino también organizativos a otro nivel. Entonces, algo que he ido desarrollando con el tiempo es el hábito de encontrar este tipo, de tener esta mirada, de tener esta mirada. Creo que eso es muy bueno para el equipo y es muy bueno para uno. Ayuda a que la gente, más allá del fastidio, se dé cuenta de que tiene capacidades que desconocía de sí mismo. Ayuda a construir confianza. Confianza bien entendida también empieza por uno mismo y ayuda a que la gente tenga confianza en sí misma. Yo creo que eso es absolutamente vital para que la empresa, el equipo sea escalable. ¿No? Es imposible tener un proyecto, hablar de un equipo, de un proyecto escalable si tu equipo no es escalable. Joaquín, pues me está encantando conocer más de ti y de cómo funciona Viva In Vitro como proyecto. Vamos a ir terminando, pero si tuvieras que darle un mensaje, o llámalo consejo, como quieras, a una persona que esté bueno, relacionada con el mundo de la dirección y que sienta un cierto interés en ese mundo más de spin-off, de emprendimiento, ¿no? De empresa de corte científico-tecnológico, em, qué le dirías a ese empresario, a ese CEO o a ese gerente, llámalo como quiera, sobre
el acercarse a un mundo que puede ser bastante diferente? Mira, con el corazón en la mano, le diría, a ver, no va a ser fácil. De hecho, va a ser muy complicado. Muy complicado. Te va a llevar muchos más años. Hacer esto requiere casi un punto de inconsciencia. Pero sobre todo, no tengas miedo. No hagas nunca nada por miedo. No tomes ninguna decisión por miedo. Miedo personal, por miedo a perder el control, por miedo a parecer un fracasado, un inútil, un incompetente, por miedo a fallarle a tu padre, a tu cuñado. No, hazlo con ilusión, hazlo con motivación. Ten un propósito. Si tienes un propósito, una necesidad de constituir una empresa, de emprender el proyecto y de crear ese beneficio para esos clientes, de llevar esa tecnología, de explotar esa oportunidad, hazlo. Y en cuanto te pongas a hacerlo, ocurre una cosa. Una vez que has decidido emprender, una vez que tienes la empresa ya en marcha, es como, creo que seguramente tú lo sabes y a ti te ha pasado también, y lo van a reconocer todos los emprendedores, todos los empresarios que nos oigan. Eso es como un ancla que ya te atrae constantemente. Dejas de pensar en oportunidades profesionales, dejas de pensar en mi padre está enfadado porque ha dejado ese puestazo que tenía. Dejas de pensar en mi mujer me mata porque voy a tener que pedir al banco dinero. Dejas de pensar en eso y empiezas a pensar en la empresa, y empiezas a pensar en la empresa todos los domingos y empiezas a pensar en las cosas que tienes que hacer por la mañana en la ducha. Y empiezas a disfrutar y empiezas a darte cuenta de que al margen de la tensión o de los momentos casi de pánico que tienes que saber controlar y gestionar, hay una tensión creativa constante, una motivación intrínseca, un motor que te hace ir adelante constantemente, una ilusión. Entonces, que tengan prudencia, que profesionalicen todas estas cosas. Que digo, cuando me invitan a dar conferencias, por supuesto, pues sí, las diría en una conferencia. Pero si le estoy mirando en los ojos a otra persona que está pensando dar el paso, lo más importante es hazlo y no tengas miedo. Joaquín, estamos en la era de los valientes. Joaquín Gómez Moya, mil gracias por estar en el programa y seguimos hablando. Un placer, muchas gracias por tu tiempo, Manolo. Gracias a ti. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas, y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio en el que estaremos de nuevo explorando talento científico.